De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con nuestro invitado John Magdaleno, politólogo. Ya vamos con él. Quería recordar este dicho del doctor Martin Luther King, quien ayer cumpliría años, era su aniversario. Dice, el tiempo siempre es correcto para hacer lo que es correcto. Y creo que este es uno de los momentos donde los venezolanos tenemos que hacer lo que está dentro de nuestro conocimiento y nuestra moral para echar para adelante al país. Bueno, te dejamos una pregunta al aire, John, sobre, tú hablas de la fragmentación de la coalición La dominante fractura, sí, la y fractura. esta fractura que puede que no llegue, porque fíjate que la disidencia del madurismo ya estaba fuera. Por ejemplo, hablábamos de Rafael Ramírez y ahora con acusaciones, Miguel Rodríguez Torres, que podría ser, ha estado con una posición bastante, vamos a decir, retirado de las cámaras y de la posición política. Entonces, no se ve sino una coalición muy fuerte de todos los miembros del PSUV frente a las circunstancias, sean las que sean. En general sí, Pedro, tienes razón. Es decir, en efecto, lo que han ocurrido son fisuras o más bien un goteo. Cuando la literatura sobre transiciones establece la expresión, la idea de fractura de la coalición dominante como precondición para que se inicie la transición, claro, se está pensando en una fractura del bloque de poder. No es que algunos personeros muestren un desacuerdo y que en efecto, vamos, estén contra los que gobiernan. Se trata más bien de una fractura casi orgánica u orgánica propiamente, es decir, factores de poder se enfrentan a algunos otros tomadores de decisiones, algunos otros decisores. Eso no es lo que ha ocurrido. Vimos el caso de Rodríguez Torres, vimos el caso de la fiscal Ortega Díaz, vimos el caso de Ramírez, que por cierto me parece que es un caso que puede traer incluso más cola, por lo que está diciendo Ramírez en los artículos de opinión y en declaraciones que se hacen públicas. Y crear más fisuras dentro de Sí, la entonces, coalición. claro, cuando tú empiezas a ver, esto es muy típico, cuando tú empiezas a ver que aumenta el volumen de los desacuerdos, para Lins, un sociólogo político germano-español, la expresión es esta: aumenta el número de socios insatisfechos de la coalición dominante. Eso puede tener un correlato empírico muy concreto. Cuando empiezas a ver que son cada vez más las figuras públicas y de mayor peso y de mayor capacidad de influencia, las figuras públicas que dentro de la coalición dominante empiezan a formular públicamente reparos, a hacer críticas, a manifestar su desacuerdo con la conducción política, con la conducción estratégica, entonces ahí tienes una señal de una posible fractura. Pero claro, anticipar esto es complejo, Es muy difícil. pronosticarlo es complejo, depende de una serie de variables. Mi punto de fondo es: hasta ahora el chavismo no había estado sometido a una crisis sistémica de tanta envergadura como la que tiene enfrente hoy. Porque es que tiene múltiples frentes de problemas. Problemas económico-financieros, la hiperinflación y la escasez y los impactos sociales que esto está teniendo. ¿Sí? Creciente descontento en el seno de la coalición dominante. En mi opinión, se va a reiniciar muy prontamente un ciclo de protestas. De hecho, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que ya publica un primer informe de este año, señala que del 1 al 11 de enero ya se produjeron más de 100 saqueos y conatos de saqueo. Estoy describiendo lo que dice el reporte, no vayan a acusar luego al medio o a ti o a mí, es lo que dice el observatorio, y me parece que es una información que tiene que discutirse, que tiene que debatirse públicamente, porque es parte de un fenómeno global que vamos a ver en las próximas semanas: una creciente movilización social, un aumento de la conflictividad como consecuencia de la situación económica precaria que está viviendo la mayor parte del país. A eso súmele las negociaciones. ¿Qué pasa si no tienen éxito las negociaciones? ¿O qué pasa si, por el contrario, conducen a la fijación de unas garantías, vamos, más competitivas para la oposición de cara a una presidencial? Sí. Es decir, el gobierno, en mi opinión, se enfrenta a una circunstancia crecientemente problemática en diversas dimensiones de análisis. Entonces, esto va a poner a prueba el nivel de cohesión También del de, oficialismo. Es decir, así, esto sí que constituye un desafío muy importante. ¿Cómo como pasas? también para la oposición. Claro, desde luego, porque ya el año pasado se habían producido, digamos, fisuras o quizás fracturas un poco más relevantes en el seno de la Aunque coalición este opositora. año, con el nuevo presidente de la Asamblea, él promete que va a volver a crear esa unidad necesaria para la oposición, porque si van Bueno, divididos como el año pasado, tuviste lo que sucedió. bueno, el problema de fondo allí es que hay, digamos, desacuerdos estratégicos relevantes. Si no hay un acuerdo acerca de cómo promover la transición hacia la democracia. Algunos dicen, bueno, la vía más expedita
tiene que ser la de las negociaciones porque así lo dice la Claro. experiencia internacional. Pero otros dicen, bueno, eso es poco factible. Bueno, muy bien, a esos Pero sectores que dicen eso, pero tienen una no les queda sino oportunidad. la otra. Tienen una Y la oportunidad. otra es poco factible, quizá menos factible. Entonces, Sí, bueno. a mí yo estoy de acuerdo Y además, contigo. ¿cómo se comunica eso públicamente? Claro, pues Entonces, dicen que una carta, pero Venezuela no es Alemania, la Segunda Guerra Mundial, no que no me esté subestimando, pero no era un problema del tamaño que tenía toda Europa. Ahora, tú hablas de ese problema que tiene también esa mesa de diálogo, que está trancada, supuestamente, por esos acuerdos para el CNE, para renovarlo. Como tú dices, no le van a poner la papita pelada para salir a través de una votación que podrían en riesgo, bueno, su salida del poder. Pero yo quería enseñarte, vamos a ver cómo están las negociaciones. Esto es una noticia de la AFP corta, pero son muy objetivos para ver bien, las cosas, cómo se ve bien, bien. internacionalmente y lo analizamos. Hugo Chávez. Fueron meses de ardua lucha contra la canalla mediática y contra quienes intentaban imponernos una modalidad violenta en nuestras calles. Mi comandante en jefe. Bueno, ahorita la repetimos porque no teníamos audio aquí, así que no podemos hacer el análisis. Si me dicen, la vuelvo a poner, ¿se puede poner? Ok. Bueno, mientras me dan el Apple TV que lo están arreglando, estas cosas modernas, mira, wireless, no tenemos nada, a veces está más avanzados que lo que podemos hacer y uno confía en ella. Pero te digo algo, esa nueva coalición que tiene que hacer nuevamente la MUD, y hablándose de outsiders, ¿cómo ves tú ese panorama de esas elecciones primarias que aceptaron ya 3 partidos? Los otros que están por fuera, los más pequeños, siempre van a estar quejándose porque siempre ha sido así, si los dejan, si no los dejan, esto tiene más peso porque tiene más votos. ¿Cuál es el escenario que tú manejas ahí? Bueno, yo lo que creo es que de la MUD debería migrarse a otro formato organizacional, porque la exigencia que impone el momento es precisamente configurar una coalición un poco más heterogénea y robusta. Precisamente si lo que se quiere es fracturar la coalición dominante para facilitar una transición hacia la democracia, entonces tú tienes que sumar cada vez más sectores que formen parte de la dirección política colectiva que lucha por el inicio de esa transición. Y eso significa darle cabida a cada vez más sectores de la oposición y significa simultáneamente integrar a factores del chavismo descontento. Es decir, en la medida en que sea más heterogénea y más amplia esa coalición, hay más ganadores, es decir, más factores se perciben como ganadores del cambio y por tanto, eso por supuesto facilita las condiciones en las que se produciría la fractura de la coalición dominante. Así que esa es una primera consideración que me parece importante hacer públicamente. Si la oposición ahora quiere, vamos, facilitar las cosas de cara a una transición, podría ocurrir que tenga que migrarse del formato de la MUD a otro formato organizacional un poco más amplio. En segundo término, me parece que hay que incorporar un poco más activamente a sectores de la sociedad como una parte de la coalición. ¿Quiénes dices tú? Por ejemplo, Fede Cámara, José Comercio, Bueno, con la industria, la producción, iglesia, todos los factores de poder. O fundamentalmente veo yo factores de la sociedad civil, fundamentalmente factores de la sociedad civil. Claro, hay modalidades para implementar esto. Algunos actores no tienen que aparecer públicamente declarando, ¿no? Es decir, el fronting de las comunicaciones, los que hagan las comunicaciones públicas no necesariamente tienen que ser estos factores, pueden seguir siendo los dirigentes políticos, es lo ideal. Ahora, estos otros factores, en la medida en que suman a la lucha para el inicio de la transición a la democracia, deben estar incorporados, ¿no? Deben estar incorporados. Factores de la sociedad civil, así lo digo en genérico como para no mencionar a nadie que sienta que, bueno, no has debido mencionar y para no excluir a nadie que también deba sentir que deba estar formando parte de la coalición. Y en tercer término, me parece a mí que para poder avanzar la oposición tiene que resolver el nudo gordiano del debate que hay acerca de la estrategia. Es decir, ¿cómo resolver ese debate que hay entre aquellos que dicen que la negociación no es factible y que por tanto hay que promover por la vía de la movilización social el cambio, que también, por cierto, es una forma incompleta e inexacta de ver los procesos de transición hacia la democracia? Las protestas sociales son importantes en las transiciones, pero no son el disparador final. No son el disparador final. Es cierto que están presentes en cuando menos de los 50 casos que yo he venido estudiando junto con un equipo de politólogos, es cierto que están presentes en el 80% de los 50 casos, las protestas sociales, antes del inicio de la transición, pero no son el disparador final.
El disparador final son la fractura de la coalición dominante. Así que cuando uno se pone a examinar cuáles son las variables que facilitan el inicio de la transición, hay muchas más que la protesta. Así que quizá una forma de lograr un consenso básico acerca de la estrategia para promover el inicio de la transición hacia la democracia sea comprender que esto es como una simultánea de ajedrez. Es decir, aquí hay que jugar simultáneamente múltiples tableros. Sí. Bueno, durante todo el año pasado ustedes me escucharon decir que eran 10 los tableros que yo veía. Ahora veo 12. Si son 12 tableros en los que hay que jugar de forma simultánea, pero vamos a la pausa y lo explico más adelante. Sí, perfecto. Y no solamente eso, sino que vamos a ver si podemos tener la noticia esta y también hablar de los outsiders. Tenemos que hablar de los outsiders y que si no se hace esa nueva alianza que tú estás proponiendo ahora, ¿cómo entran? Porque cada partido va a poner a su gente. ¿Cómo entra cualquiera de todas las personas que se están proponiendo desde fuera, incluyendo, por ejemplo, Claudio Fermín, incluyendo un Jorge Roy, un Lorenzo Mendoza y tanta gente más? Ya regresamos con más, con Toby Pensini por Globovisión.